no avanzamos. Eventos sobresalientes que vivió Juan. Número 1, él presenció la transfiguración del Señor Jesús. Número 2, acompañó a Jesús a la casa de Jairo, cuando la hija de Jairo enfermó y murió. Y fue él junto con Santiago, Pedro y Juan, y él, Santiago y Pedro, los que entraron a aquella habitación donde estaba la niñita muerta, ¿no? Y vieron el milagro. Número 3, él acompañó a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y número 4, se le encargó, o tuvo el privilegio, el gran privilegio de, junto con Pedro, de preparar la cena de la última Pascua que Jesús vivió. Ya hablábamos respecto a eso, ¿no? Del corazón de ser voluntario, ¿verdad? Que podían haber pensado ellos, mejor nos quedamos contigo, Señor, viendo los milagros, ¿no? Que irnos a preparar la comida a la casa que tú nos mandas en Nochebuena, cuando otros van a estar disfrutando de ti, ¿no? Bueno, vamos a leer de nuevo dos versículos, Juan 20, 30 a 31. Recalcar de nuevo, porque lo vengo diciendo desde que comenzamos el estudio, el propósito de Juan cuando escribe esto. Hola Nieve, buenos días. Cuando Juan escribe este evangelio, él tiene entre ceja y ceja un objetivo. Seguramente, claro, el Señor se lo puso en su corazón. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es la obsesión de Juan con este evangelio. Dice que Jesús hizo otras muchas señales. Juan tan solo refleja, creo que eso no lo puse en diapositiva, me parece a mí, que no está. ¿No? La siguiente no está, ¿no? Oscar, la que viene después de esta. Juan 20, 30, 31. Vale, bueno, las fallas notables de la vida de Juan, también hablamos, ¿no? Buscó el privilegio de sentarse a la derecha del Señor, era intolerante con otros, era agresivo, vengativo, y tenía el apodo de Hijo del Trueno, porque así se le llamaba al Padre. Y después, pues decíamos que no fue un líder, obviamente fue un líder carismático, ¿no? Porque las dos grandes columnas de la iglesia, o tres grandes columnas de la iglesia, eran Pedro, Santiago y Juan. Justo los tres que estaban siempre, que el Señor apartaba, ¿no? Pero a él siempre estaba como a la sombra. Cuando iba con Pedro, por ejemplo, él iba siempre a la sombra. El que allí hablaba y el que allí muchas veces decidía era Pedro, ¿no? Pero era el discípulo a quien Jesús amaba, se recostaba al lado del Señor y fue a quien se le encomendó el cuidar de la madre de Jesús cuando él moría en la cruz, ¿no? Bueno, y la siguiente pues ya no creo que no aparece esto. Juan registra solo 7 señales, le llama señales, ¿no? Y el propósito de las señales que él registra, ese propósito es para que crean realmente que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. ¿Y cuáles fueron esas señales que le iremos compartiendo a lo largo de la enseñanza? Número 1, el agua convertida en vino. Número 2, ahora voy a poner ahí la curación del hijo de un noble. Número 3, la curación del paralítico de Betesda. Número 4, la alimentación de los 5000. Número 5, Jesús anda sobre las aguas. Número 6, la curación del ciego de nacimiento. Y número 7, la resurrección de Lázaro. Estas son las únicas señales o milagros que Juan registra. Y él dice que no habría libro suficiente en el mundo para poder escribir todo lo que el Señor hizo, ¿no? Es interesante ver que los milagros que hace Jesús, los milagros que hace el Señor, creo que lo comenté en alguna ocasión, Dios o Cristo no hace las cosas por casualidad, ni como decíamos el otro día allí en Torres, Él no da punta sin hilo, ¿no? Un refrán que hay.
El Señor todo lo que hace tiene detrás un propósito, una enseñanza. Detrás de cada milagro que Él hacía, lo más importante no era el milagro, sino lo que Él quería enseñar con el milagro. Y Juan, vamos a verlo en estas señales que Él registra, no hoy, pero no nos va a dar tiempo, pero vamos a ir viendo de que hay una enseñanza detrás. Estuvimos compartiendo el viernes de 2 milagros que Cristo hizo y compartíamos en Lucas y en Marcos y veíamos el propósito de ese milagro, de por qué el Señor lo hizo. Es muy interesante ver que el Señor hace las cosas por un porqué, ¿verdad? Y que para Él lo importante no es el milagro, sino lo que quiere transmitir después del milagro. Leandro u Oscar, no sé, después vemos esta. Ahí está el bosquejo del Evangelio si se puede ver más grande, no sé si se puede ampliar, para que veamos, se me olvidó, alguien me estuvo pidiendo que mandara esto por WhatsApp, a ver si lo mando, se me ha olvidado hacerlo, a ver si mando todo esto para que lo tengáis. Está un poquito guarreadillo, ¿no? Porque son anotaciones mías, pero mira qué interesante, haciendo un bosquejo de este Evangelio. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y observa que el capítulo, ahí tenéis al lado los capítulos, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que se termina con la resurrección de Lázaro, ahí prácticamente están los 3 años de ministerio de Jesús. Juan recoge esto de los 3 años que Cristo estuvo en la tierra. Y desde el capítulo 12 hasta el 21 tiene que ver con su pasión, su muerte y su resurrección. El capítulo 12 en adelante, pues hasta el capítulo 17, 5 capítulos, es el momento donde están los discípulos cenando con el Señor y Él está compartiendo todo lo que ahí Juan registró en la última cena. Desde el capítulo 12 al 17. Fíjate la importancia de Juan en ese momento, en esa noche. Un cuarto del Evangelio es lo que Cristo dijo en la última cena. ¿Vale? Tenemos, más arriba tenemos, bueno, el prólogo, cuando el capítulo 1, que hoy vamos a intentar ver algo, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de Juan el Bautista y el testimonio de los primeros discípulos. Eso es lo que está registrado en el capítulo 1. Después del capítulo 2 al 12, al final del 11, las 7 señales: el agua convertida en vino, la curación del hijo de un noble, la curación del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5.000, Jesús anda sobre el mar, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Vamos a ver en los primeros milagros como la visión. Acuérdate que lo dijimos en uno de los estudios de los primeros días, que el propósito de Juan era mostrar además que Cristo es el Mesías, que además de eso, que el Evangelio es para todos. Primero empezaban con los judíos, pero el propósito de Dios es alcanzar a todos, judíos y no judíos. ¿Vamos bien? Y a partir del capítulo 12, ahí en el esquema, lo que nosotros también tenemos como la Semana Santa, ¿no?, es la muerte y la resurrección del Señor. Y ahí tenemos la unción de Jesús en la última cena, la entrada triunfal la última cena más abajo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la última Pascua que celebró con los discípulos, el discurso que ahí dio, donde habla del Consolador, la vida verdadera, los pámpanos, el creyente, el mundo, la persecución de los creyentes, y la oración que Jesús hace también por los discípulos. Y el capítulo 18, la entrega del Señor cuando lo arrestan, su muerte, su resurrección y cuando se despide, asciende a los cielos después de haber resucitado. Veis que pone más arriba, aquí también el punto 3.0, ha llegado la hora. Donde pone Semana Santa debajo está puesto, ha llegado la hora. Y creo que en el apartado anterior, si puede bajar un poquito, mi hora no ha llegado. Es muy importante porque la palabra hora en el Evangelio de Juan aparece con frecuencia. No aparece en otros evangelios, con el sentir que Jesús lo transmite. La madre llega en una boda en la que estaban ellos invitados, el vino se acaba y va a Jesús: hijo,
mira el problema, no hay vino. Qué cosa más trivial, ¿no? Podemos pensar, ¿sí o no? Bueno, mira, ahora va la madre a decirle al Señor que se ha acabado el vino en la boda. Qué carnal, ¿no? Que se ha acabado el vino, ¿verdad? Y Jesús le dice a su madre, mi hora no ha llegado. ¿A qué se está refiriendo con eso? Cuando dice mi hora no ha llegado. Algunos dicen, es que todavía no ha llegado el momento de empezar a hacer milagros. Por eso Cristo le dice eso, ¿verdad? No ha llegado mi hora todavía, no puedo hacer ningún milagro todavía. Pero no era eso el sentir de Jesús cada vez que aparece, o Juan refleja la palabra hora en su evangelio. Cuando Jesús hablaba de la hora, o el evangelio de Juan aparece el término hora, se está refiriendo a su muerte. Mi hora aún no ha llegado. Pero si lo que iba a hacer era un milagro, no era su muerte. Pero Jesús sabía que en el momento que hiciera un milagro, se desataba ya la persecución sobre su vida. ¿Me hago entender o no? En el momento que Él se manifestara, por eso Él le decía muchas veces a la gente, el otro día veíamos al leproso que el Señor sanó, ahora ve al sacerdote, pero no diga que te he sanado yo, ¿no? Y eso lo vemos que varias veces Jesús, cada vez que hacía un milagro en determinados momentos, no diga quién es el milagro, porque aún no ha llegado la hora de mi muerte, ¿no? Y en el capítulo abajo ya, a partir de lo que es la Semana Santa, ¿no? Al inicio del capítulo 12, ha llegado la hora. Es decir, a partir de ese momento ya Jesús, el Señor, va a entrar en una semana crucial. La última semana suya como hijo de hombre aquí en la tierra. Va a entrar. Entonces a partir de ahí dice, ahora ya ha llegado mi momento. Para esto vine. Entonces es interesante ver que Juan, capítulo 1 al 11, abarca los 3 años del ministerio del Señor en la tierra, y capítulo 12 hasta el final, la otra mitad casi del Evangelio, tiene que ver con la Pascua, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Amén. Muy bien, pues vamos a ir viendo algunas cositas interesantes, ¿no?, que podemos ir comentando. Antes había una diapositiva, si la pueden poner otra vez un poquito más arriba, esa, no sé si se puede ampliar, comparando Génesis 1.1 con Juan 1.1. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y eso fue la tarde y la mañana de un día. Ahora Juan, en su evangelio, empieza prácticamente igual que empieza la Biblia, que empieza Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Antes era la luz del día, pero ahora la luz es Cristo. Ahora, estudiando, hermano, es interesante porque esa expresión que aparece aquí en el principio y en Génesis, en el principio, buscando el término este de principio, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros le marcamos seguramente dentro de nuestro espacio temporal, ¿verdad? Pero ¿es realmente así cuando Génesis, Moisés, que parece que fue el que escribió esos capítulos de Génesis, o Juan cuando escribe esto, lo que estaba diciendo? Mira, la palabra o la expresión en el tiempo significa realmente lo que había antes de iniciarse el tiempo. ¿Me hago entender? En el principio, esa expresión está fuera del tiempo. Era lo que había antes de que el día existiera, de que la vida existiera, de que nada de lo que vemos existiera, salvo Dios que estaba ahí. ¿Me seguís? En el principio, antes de los tiempos. Lo que realmente significa esa expresión. Es muy bonita y muy interesante, ¿no? Nosotros marcamos el tiempo por lo que pasó en Génesis, por el sol, por la luna, pero había un momento que no había sol ni había luna.
y había un tiempo, el principio, antes de lo que nosotros consideramos nuestro tiempo. Esto volvió loco a Albert Einstein. Lo volvió loco. Hasta que dedujo la teoría esa famosa de la relatividad, ¿verdad? Donde uno se puede mover por el espacio, por el tiempo, porque él decía, esto no. Y se han hecho cuántas películas de ciencia ficción. Allí estaban en televisión echando las 3 películas de Regreso al Futuro, para volverse loco, ¿no? Y tiene que ver con esto del espacio y del tiempo, ¿verdad? Aunque es ciencia ficción y yo no puedo estar aquí, al mismo tiempo estar en otro lado, ¿no? Pero es algo que, por ejemplo, al genio Einstein lo tenía loco y él lanzó su teoría de la relatividad con esto, ¿no? Las fotos que veis ahí son realmente, no es un dibujo, son realmente sacadas, he intentado eso, que se ponga en color, sacadas realmente del espacio. Y viendo la foto segunda, que bueno, tú dirás, bueno, son casi iguales, de una punta a otra de esa aparente nube hay una distancia de años luz, según leí, ¿no? 1 año luz es la distancia que recorre la luz en ese año. Es brutal, es increíble, ¿no? Nosotros podemos intentar, o el hombre ha intentado marcar siempre la vida dentro de una dimensión tridimensional, espacio, tiempo, pero cuando Juan habla del principio, se sale de ahí. En el principio, antes de que hubiera nada, leemos ahí, estaba el Verbo. Bendito sea Dios. ¿No? Estaba el Verbo. Era el Verbo. Y es muy importante, hermano, porque desde ahí Juan transmite lo que después Pablo transmite, que Cristo es el creador de todo. Jesús es el creador. Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo, era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Antes de que hubiese nada. Los testigos de Jehová dicen, en el principio era el Verbo y el Verbo era un Dios. ¡Wow! Y Dios en minúscula, en su versión. Un Dios. Era una emanación. ¿Te suena esto algo? ¿Que hablamos el otro día? Los gnósticos, en el tiempo de Juan, cuando escribe su evangelio, consideraban a Jesús como una emanación de Dios. Y había millones por el universo. Porque Dios no puede tocar la materia, no se puede contaminar con la materia. Por tanto, Dios no hizo el mundo. Eso era el concepto de los gnósticos. La época en que Juan escribe el evangelio. Por tanto, Dios no podía. Y mientras más se distanciaban las emanaciones que salían de Dios, es como si salieran chispas de la divinidad, mientras más se alejaban, más vulgares se hacían. Y mientras más vulgares, entonces sí podían tocar lo material y crear. Pero ya no era Dios. Ellos negaban que Jesús fuese Dios, ¿no? O sea, eso nos da a entender, porque ya lo dijimos, Juan escribe esto, y los testigos de Jehová, su doctrina no es nueva. No es nueva, es que es una doctrina diabólica que desde el principio de la cristiandad se estaba ya dando. ¿Vale? Muy bien. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Cuando leamos entonces esto de en el principio, tomemos nota de esto y lo tengamos en cuenta, ¿vale? De que era cuando no había nada. Bueno, hay una diapositiva después de la que vimos antes ahí. La Pascua y la cronología. Yo estoy dando pincelazo de todo lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a entrar hoy, como os dije, no vamos a ir texto a texto, no vamos a ir... Los primeros capítulos sí lo vamos a ir viendo, leyendo, pero vamos a ir viendo cosas importantes, referentes de este Evangelio, para que tengamos una visión clara del Evangelio de Juan, porque nos llevaría mucho tiempo hacer un estudio exegético del Evangelio, ¿no? La Pascua y la cronología de Juan. Bueno, la primera, fíjate que las señales que refleja Juan están enclavadas dentro de cada Pascua que Cristo vivió. Algunos dicen que fueron 3 y otros dicen que vivió 4.
Si Jesús estuvo en 3 Pascuas, estuvo 3 años aquí en la tierra. Si vivió 4 Pascuas, estuvo 4 años en la tierra, desde los 29 a los 33. Bueno, no está muy claro, digo lo que piensan algunos estudiosos y teólogos de las Escrituras. La primera señal, el agua convertida en vino. Juan capítulo 12, cuando Jesús hace ese milagro, termina en el versículo 12, en el versículo 13, tú lees Juan, capítulo 2, y dice, estaba, por favor los teléfonos apáguenlo, ¿vale? Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua, ¿vale? Ya tenemos la primera Pascua. Jesús hace un milagro, convierte ese agua en vino, y además vino de mucha calidad, ¿no? Inmediatamente después vive la primera Pascua en su ministerio, no que la viviera antes, obviamente con su familia vivió 29 o 30 por lo menos, ¿no? Pero en su ministerio es la primera Pascua que parece que Jesús inicia. Y después dice en el capítulo 2, versículo 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Aquí algunos nos dicen que esta fiesta de la Pascua es la misma del versículo 13, estaba cerca y ya estaba en la Pascua. Otros dicen de que esta es en otro año, ¿no? Cuando vive su segunda Pascua. Bueno, a mí relativamente eso me da igual, ¿no? El caso es para lo que vino Jesús y lo que hizo Jesús. Bueno, estando ahí ocurren 2 señales, ocurren muchas más, pero Juan resalta 2, ¿vale? Esto tenlo en cuenta, Juan resalta 2 milagros. Hubieron muchos más, lo dice en el versículo anterior, 2:23. Viendo las señales que hacía, muchos creyeron. Ahora, la segunda señal, la curación de un hijo de un noble. Y la tercera señal, la curación del paralítico de Betesda. Muy bien, después vamos a Juan capítulo 6, versículo 4, dice, y estaba cerca la Pascua, no es la de antes ya pasó, ahora es otra Pascua, es decir, otro año, para que lo entendamos, otra Nochebuena para nosotros, ¿no? La Pascua ellos la celebran en el mes de marzo y abril, depende del calendario. Pero en esa fecha, el mes de Nisan, cuando ellos celebran la Pascua a los judíos y la siguen celebrando hoy día, ¿no? Bueno, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en esa Pascua ocurren, por lo menos según relata Juan, cuatro señales. La alimentación de los 5.000, Jesús anda sobre las aguas, la curación del ciego, la resurrección de Lázaro. En el tiempo de esa Pascua, no es la Pascua es el tiempo de la comida, de la cena, de la celebración, pero en el tiempo de esta segunda o tercera Pascua para algunos que Jesús vivió. Y en Juan capítulo 11, versículo 55, la última Pascua que Cristo vive, que en esa última cena es donde a partir de ahí en su evangelio Juan pues va a relatar todas las enseñanzas que habló acerca del amor, del Espíritu Santo, del Consolador, acerca de la persecución que los creyentes tendrían, etcétera, 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 ¿no? Y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Bueno, simplemente para que tengáis una panorámica así extraída del Evangelio, de las distintas Pascuas que el Señor vivió y cuándo aproximadamente Jesús hizo estas señales que Juan registra en el Evangelio. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando bien? Me estoy aturrullando. Bueno, ahora sí me gustaría, es importante ya a partir de hoy, siempre, pero bueno, sobre todo a partir de hoy, que traigamos la Biblia. Ahora algunos hacen así, tiqui, 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 el móvil. Te va a salvar. Que tengamos la Biblia porque vamos a ir leyendo el Evangelio de Juan, ¿vale? Vamos a ir leyendo su palabra. Hemos intentado contextualizar históricamente este Evangelio, hemos hablado del por qué Juan escribió este Evangelio, hemos resaltado algunos detalles importantes, como el bosquejo que podemos hacer de él, los milagros, las señales que Juan recoge, tan solo esas, pero vamos a ir ahora leyendo algunas cosas y yo creo que a partir de aquí vamos a enriquecernos un montón, por lo menos yo lo leo y lo recuerdo y yo me enriquezco pensando ciertas cosas
de las Escrituras. Bueno, estamos en Juan capítulo 1, ¿vale? Yo voy resaltando a algunos versículos. Ya hemos visto los primeros versículos, que en el principio era el verbo. El propósito de Juan era que la gente supieran que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios. Amén. Cuando alguien niega la divinidad de Jesús, eso es una doctrina diabólica. Eso lo dice Juan en su primera carta, el mismo que escribe esto. El que niega que vino en carne, eso viene del anticristo, eso viene del diablo, ¿no? Es importante esto porque, repito, Juan cuando escribe ese evangelio está insistiendo y luchando contra los gnósticos que negaban la divinidad de Jesús y otras corrientes que negaban que Jesús fuese hombre. Pudo ser Dios, pero nunca se hizo hombre. Eso era lo que envolvía al mundo cristiano. ¿Te imaginas? Y Juan escribe ese evangelio para ayudar a los creyentes ante esas corrientes filosóficas griegas que existían en aquel momento. Bueno, en Juan capítulo 1, si tenemos la Biblia, yo os voy a pedir que algunos leáis también, así me ayudáis, ¿no? Y participamos un poco todos, ¿no? En Juan capítulo 1, puede leer alguien versículo 6, cuando yo le diga que pare, ¿no? Versículo 6. Uh-huh. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Gracias, stop, ¿no? Interesante, ¿no? El Juan que está hablando aquí no es Juan el evangelista, está hablando de Juan el Bautista, que era pariente de Jesús, todos lo sabemos, ¿no? O si no, pues ya lo sabe hoy, ¿no? Era como un primo segundo de Cristo. Es decir, yo me imagino Juan el Bautista en su infancia conoció a Jesús, ¿no? Cualquier otro niño de allí del barrio, del pueblo, decía, no ve que dos, que repipi los dos, que santo los dos. No vea, ¿no? Que dos personajes, el que fue Juan el Bautista y Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Me gustaría que leyéramos, alguien que busque por favor Jeremías 18 del 1 al 11, porque ahí se da cumplimiento esto que ha leído Jay. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Jeremías 18 del 1 al 11. Venga. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el trabajador sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová
Amén. Dios le dice a Israel de otra manera: o andan bien o van a venir otros pueblos, te van a conquistar y yo tendré misericordia de ellos, ¿no? Y si ellos hacen lo malo, pues también los apartaré, ¿verdad? Nosotros somos somos barro en manos del alfarero, que es Él. ¿Estamos en crisis? ¿Alguno está en crisis aquí? Qué bien, pues yo sí. Qué bien, pues orar por mí, todo, ¿no? Estamos en crisis, pasamos crisis y dificultades, pero qué bonito lo que dice aquí el Señor. En un instante yo lo cambio. Yo eso lo he visto. En un instante Dios cambia. Lo que parecía imposible, de repente el mar rojo se abre. Oh, Dios mío. Vino la salida, ¿no? Bueno, dice más aquí seguimos con Juan, versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno aquí es en griego plénora, es como se leería plénora, y significa plenitud. Es llenar un vaso a rebosar. Y Juan está diciendo de Jesús que Él estaba lleno a rebosar de gracia y de verdad. Es un detalle que nosotros decimos, bueno, pero si no es por ese carácter pleno de Cristo, tú y yo no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Dice en el versículo 16, fíjate, dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Oigan esto. Dice, hemos leído antes que Cristo estaba lleno, pleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Y ahora Juan dice un poquito más abajo, y de esa plenitud hemos comido, tomado todos nosotros. Mano, di un gloria a Dios, di amén, di algo. Di algo. De esa plenitud hemos tomado. Bendito sea Dios. Y por más que tomamos de su plenitud, Él sigue estando lleno. Mira, es que es como si tú te metes en el mar, en la playa, y te lleva una espuerta, un cubo de fregar, y lo llena, y te va a la orilla, y te echa agua, y te llena de ese agua, te baña de ese agua, pero el mar lo notó. ¿O no? Sigue igual. Uy, ya parece que ha descendido el nivel del agua después de 30 cubos que me he echado. Ya hay menos agua en el mar. ¿Tú ves eso así? El mar sigue pleno. Y tú vas otra vez y coges otro cubo y te lo vierte, te empapa y mira al mar y sigue pleno. Eso es Dios, eso es Cristo. ¿Qué le está diciendo? Venid, llenaros, satisfaced vuestra alma. Sentiros pleno en mí porque mi gracia y mi verdad nunca se acaba. Eso está diciendo Juan. Sabe que los griegos de la época, por su filosofía y su forma de pensar, que no eran cristianos, eso lo entendían. Eso lo entendían ellos por las cosas que hablaban de las divinidades, de la perfección y de la plenitud. Y claro, ahora llega uno y le dice, es que hay uno que está lleno de gracia y de verdad, y que si tú tomas de esa plenitud, vas a ser lleno de gracia y de verdad cada vez que tú quieras, porque el agua, entre comillas, el mar, nunca se va a secar. Siempre va a haber para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos los que vayan a ella. Nunca se agotará. Bendito sea Dios. Eso es lo que está aquí Juan diciendo, y voy a ir terminando el estudio porque ya no estoy enseñando, estoy predicando. Ya no. Y por último, para pararlo hoy, ¿no? Porque vamos a entrar la semana que viene en la conversación a partir del versículo 19 que Jesús tiene con Cristo. Perdón, oh Dios mío, ¿cómo estoy? Que Juan el Bautista tiene con los fariseos que le preguntan, ¿y tú quién eres? Bla, 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 bla. Vamos a hablar eso la semana que viene, pero mencionar solamente el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, otra vez Juan insiste en esto.
Interesante, ya van 3 veces, en poquitos renglones. Otra vez dando caña a Juan con esto. La gracia y la verdad vienen de Jesucristo. La ley en el Antiguo Testamento nos enseña la palabra de Dios que era sombra de lo que había de venir. Y en Cristo ya no hay sombra, en Cristo hay plenitud. Plénora, la palabra griega. Fantástico. En Apocalipsis 21-22, el mismo Juan dice, yo no vi en ella, en Jerusalén, templo. No había templo en la Nueva Jerusalén, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero que la llena. Bendito sea Dios, eso es la Nueva Jerusalén. Ahora, ya termino. Dios quiere que tú y yo vivamos en esa plenitud de gracia y de verdad. ¿Vivimos? La fuente de agua, el mar, está ahí. El mar de Dios. Vayamos. Y si no tenemos cubo, porque no me llevé cubo ese día a la playa, ¿qué puedo hacer? Tirarme, zambullirme en él, que todavía será más glorioso. Amén. Pues no hemos visto nada. Vamos a seguir porque hoy no, los próximos días te va a asombrar las tremendas enseñanzas que Juan transmite en su evangelio. Anota lo que hayas recibido hoy, cortito, pero ya a partir de la semana que viene vamos a ir boom, 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 boom. Vamos a ir con su evangelio y vamos a estar sorprendidos de las cosas que vamos a descubrir. Amén.